Hola, somos estudiantes de la Universidad Científica del Sur y hoy hablaremos de un tema de suma importancia para las construcciones de nuestro país. Todos los días caminamos junto a estructuras de concreto armado. Muchas de ellas se ven como algunas columnas dañadas o fierros amarronados. Hoy hablaremos sobre un problema que compromete la seguridad de muchas construcciones. Esto es la corrosión del acero en el concreto armado. Si bien el concreto armado utiliza acero para contribuir en las propiedades de resistencia a la tracción que son necesarias en el concreto estructural, esto evita la falla de las estructuras de concreto que están sujetas a esfuerzos de tensión y flexión debido al tráfico, los vientos, las cargas muertas y los ciclos térmicos. Sin embargo, esa práctica también conlleva ciertos riesgos, como el hecho de que el refuerzo se corroe al estar expuesto al aire y se convierte en el óxido de hierro, por su fórmula química del hierro y el oxígeno. Explicación del pH del concreto. El concreto tiene un pH alto, entre 12 y 13, gracias al hidróxido de calcio, que se forma durante el fraguado. Este ambiente alcalino protege al acero, pero si el pH baja, esa protección desaparece. Esto los lleva a la idea de la capa pasiva, que indica que el acero se mantiene estable gracias a una capa pasiva de óxidos estables, pero cuando esa capa se rompe, comienza el proceso corrosivo. El óxido ocupa más volumen y eso genera presión desde el interior, hasta que el concreto empieza a fallar. Como consecuencia, este óxido reduce a la pérdida de adherencia entre el acero y el concreto y la subsecuente delaminación y exfoliación, es decir, los granos superficiales que vemos del metal se van desprendiendo. Hay varios factores que aceleran la corrosión del acero. Vamos a conocerlos. Carbonatación. La corrosión por carbonatación se produce cuando el dióxido de carbono presente en la atmósfera ingresa al interior del hormigón y reacciona con los hidróxidos disueltos en la fase líquida intersticial, así como los compuestos hidratados del cemento, especialmente el hidróxido de calcio, el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio. A medida que estos compuestos se transforman en carbonatos, el pH del concreto disminuye gradualmente. Ahora tenemos la corrosión por acción de cloruros. En este tipo de corrosión, los iones cloruro, ya sea provenientes del ambiente o incorporados durante el mezclado del concreto, a través del agua, los agregados, el cemento o aditivos, penetran la masa del hormigón y distribuyen la capa pasiva que recubre el acero de refuerzo. Además, reaccionan con el aluminato tricálcico del cemento, generando compuestos solubles que debilitan el material. Esta pérdida de protección genera zonas anódicas, localizadas y condiciones electroquímicas que aceleran el deterioro del acero. Continuando con los tipos de corrosión, cuando no se da un buen descubrimiento al acero, queda más expuesto a los agentes externos como el CO2 y la humedad del ambiente. Hablando de humedad, la presencia constante de agua es un detonante ideal para que inicie el proceso de corrosión, ya que el agua actúa como electrolito, permitiendo que los iones se muevan y que las reacciones redox ocurran en el acero, y se debilita la estructura de concreto armado que se da comúnmente en zonas cercanas al mar o costeñas. La corrosión se comporta como una celda electroquímica. Hay un ánodo donde el acero se oxida y un cátodo donde se reduce el oxígeno. Así circulan los electrones y el acero se transforma en óxido. Cuando el acero se corroe, el óxido de hierro ocupa más volumen que el acero original, genera presión interna y crea microgrietas que facilitan la entrada de más agentes corrosivos y pierde su capacidad de soportar cargas. El concreto se agrieta, se desprende. Y esto puede generar hundimientos, colapsos parciales o incluso totales, poniendo vidas en riesgo. Una solución es aplicar recubrimientos protectores que aíslan el acero del ambiente, como los revestimientos epóxicos que actúan como barrera física para que los agentes corrosivos del ambiente como cloruros y humedad no perjudiquen al acero del concreto armado.
Otra es asegurar un buen recubrimiento del concreto durante la construcción, pues el hormigón del concreto cumple una función crucial para evitar la corrosión del acero. También se pueden usar aditivos impermeabilizantes para evitar la entrada de agua. Los aditivos impermeabilizantes pueden presentarse en polvo, pasta o líquido. Los principales materiales de relleno de poros son el silicato de sodio, los sulfatos de aluminio y zinc y el cloruro de aluminio y calcio. Estos son rellenos de poros químicamente activos. Asimismo, tenemos a los inhibidores que actúan directamente sobre los iones cloruro u otros agentes corrosivos, impidiendo que estos lleguen al acero o interfieran con la capa pasiva, como los fosfatos, cromatos o compuestos de aminas que atrapan los cloruros o los neutralizan. Y sobre todo, realizar inspecciones y mantenimiento frecuente para detectar daños a tiempo. Esto incluye inspecciones visuales, mediciones electroquímicas y pruebas no destructivas para evaluar el estado del acero de refuerzo. Entender el problema es el primer paso para prevenirlo. Construyamos estructuras seguras y duraderas. Universidad Científica del Sur. Mejoras tú, mejora el mundo.